hace unos años, pocos, con el Consejo de Redacción y el Centro Ático de la Universidad Javeriana, que por entonces yo dirigía. Pensamos que sería interesante hacer una primera exploración hacia la situación de los medios digitales informativos en Colombia. Era una aventura porque había pocos precedentes de estos estudios e incluso no había en ese momento datos oficiales. Queríamos ver cuántos y de qué características eran los medios digitales cuya contenido era por lo menos de 50% de carácter informativo. Entre el primer estudio y el segundo, porque hicimos dos mediciones, lo mencioné esta mañana, encontramos en el primer estudio 350 medios digitales informativos que estaban dispersos por toda la geografía colombiana. Pero lo que me llamó más la atención fue que al hacer la segunda exploración y tratar de iniciar con saber cuántos medios digitales había, nos llevamos la sorpresa de que en menos de un año y unos meses se había pasado de 350 medios digitales a cerca de 700, es decir, que se había duplicado el número de medios. En el lapso de tiempo en que estudiamos estos medios, 95 dejaron de funcionar. Ya llevamos entonces 3 conclusiones hasta el momento. ¿A dónde le colocamos la mesa? Ahí está bien, si no la dejan ahí. ¿Serían 2 mesas? No, ¿para qué? No, ni siquiera sin mesa, y si puede sin asientos. Nos vamos a sentar en el suelo. Gracias, muy amable. La propuesta es atenderlo bien. Eso. Muy bien, gracias. Entonces, hasta el momento, 3 conclusiones. Una, hay medios digitales informativos en Colombia. 2, es un número importante. Es más alto que, por ejemplo, cualquier número que yo me acuerde de medición de medios comunitarios y particularmente de emisoras de radio comunitarias en Colombia. Siempre escuché 500, 600, pero esta superó. Tercera conclusión, la reproducción o el incremento de los medios digitales es realmente exponencial. En muy poco tiempo, muchos medios. Y la cuarta es que así como aparecen, también desaparecen, pero obviamente es un porcentaje menor. Y a mí me hubiera interesado mucho estudiar por qué desaparecen, cuáles desaparecen, pero no hemos todavía podido hacerlo. La siguiente reflexión es que diferenciamos entre medios nativos, es decir, que originariamente se creaban como digitales, y luego medios que llamamos volcados, que provienen de los medios tradicionales y entran a plataformas y se digitalizan. El 25% de lo que encontramos en la medición son medios volcados, es decir, su información digital o en la plataforma es la misma que la de sus medios, radio, prensa o televisión. Pero lo que es interesante subrayar es que el 75% son medios digitales con información propia. Esto llama la atención. Es decir, uno supondría que los medios digitales agregan o simplemente reproducen información, pero nosotros estábamos distantes de pensar que ellos mismos producían información. Bien, el 63% son medios nativos, nacieron digitales. Esto es supremamente interesante, y el 37% son medios que migraron de los medios, digamos, tradicionales.
Bien, después ya miramos con más detalle algunas cosas. Aquí quedan más dudas, más inquietudes y más lagunas que respuestas, porque esto hasta ahora se está haciendo, digamos, o lo hicimos nosotros, hay otras experiencias, por supuesto. El 76% de estos medios manejan redes sociales, o sea, son plataformas conectadas con las redes. Muy interesante para observar en la perspectiva que Intervoces nos ha presentado. El 10% de esos medios son comunitarios, el 4% son universitarios y el 2% son institucionales, con lo que la preocupación de que la digitalización de los medios informativos se haya institucionalizado es muy baja, frente al hecho de que un porcentaje alto de ellos son comunitarios. Y el 63% tiene información agregada de otras plataformas. Entonces aquí hay otro punto, que es la articulación, la colaboración o las interacciones entre plataformas y el hecho de que subsistir digitalmente por ahora significa poder agregar también cosas de otros para poder mantener la propia información. El 60% usa publicidad, ya les diré más o menos de qué tipo es, y el 67% incluye opinión de las audiencias. Hay cuadros, yo los invito a que si quieren pueden entrar por favor a la página de Consejo de Redacción y ahí encuentran el estudio y están todas las gráficas, todas las estadísticas para uso público, claro. Entonces el 60% usa publicidad. Qué interesante saber qué tipo de publicidad, cada cuánto se coloca publicidad, quiénes dan la publicidad, etcétera, pero son preguntas que no vamos a poder resolver, porque no las tenemos dateadas. El 90% se actualiza, es decir, tenemos un nivel relativamente alto de actualización, es decir, no son ahí unos lugares muertos que están ahí fijos, sino que los actualizan. Y luego es muy interesante la configuración de esa información. El 5% tiene cobertura hiperlocal. Son medios hiperlocales que tienen un nivel relativamente bajo de información hiperlocal, ¿no? El 31% tiene cobertura municipal, que es local, pero ya no es tan local como la anterior. 31%. El 34% tiene información regional o departamental, el 28% tiene información nacional y el 1% internacional. ¿Qué nos está indicando esta conformación? Nos está indicando, son medios digitales que están por toda la geografía nacional, ustedes se encuentran en todos, por toda parte. El Turbión va a ser un excelente ejemplo ahora de concretar este asunto. El Parlante Amarillo o territoriochocuano.com, etc. Porque entre otras cosas los que dieron allá en el mapa son los grandes del mapa, pero no es el mapa, no hay que exagerar. Claro, el tiempo.com o el espectador.com son importantes. Ahí lo que es interesante en esa gráfica es que ya se les colaron la silla vacía o se les coló las dos orillas. Yo recuerdo haber discutido con el director de la empresa que hizo esa medición que se llama Cifras y Conceptos, e incluso yo le pasé la información y le dije, atención, un fenómeno se está generando en términos de medios informativos. No solamente piense que puede medir la opinión de los líderes de opinión por el tiempo, por el espectador, hay otros. Bien, pero lo que es interesante aquí es, hay una gran dosis o una importante dosis, la tercera parte de cobertura municipal. Si se suma de municipio y región, tenemos el 60% son medios regionales que pueden estar en San Gil o en Chocó. Hay un porcentaje interesante nacional. Lo que me llama la atención es que medios digitales tienen tan bajo porcentaje internacional, pero ese es uno de los grandes problemas de la información y del periodismo colombiano. Yo lo resumo con una frase que le leí alguna vez al profesor, el historiador colombiano Jaime Jaramillo Uribe, que dice: Colombia es un país mediterráneo,
nosotros miramos hasta las montañas, pero más allá difícilmente a veces. Pero aquí las montañas están cerca, o sea, nuestra mirada no es que sea muy amplia. Yo creo que lo internacional es muy curioso, porque uno diría, hubo un periódico en Panamá, la prensa de Panamá, tiene por lo menos media página sobre Colombia. Colombia no tiene nada sobre Panamá, a no ser la prensa del Caribe. Eso por una parte. Pero por otra parte, la prensa de Panamá puede tener cada día 3 páginas internacionales. El Tiempo de Bogotá a veces no pasa de media página a una página sobre la cuestión internacional. Entonces aquí parece que sería un tema para analizar la poca perspectiva internacional de medios que podrían tener agregación internacional. Bien, la geografía de estos medios, 30% está en Bogotá, todavía Bogotá lo concentra todo, hasta lo digital. El 15% Antioquia, el 7% Santander, y después viene el Valle del Cauca, Atlántico y Cauca. Pero me resulta interesante más bien este dato: las regiones que más crecieron en estos medios comparados, las 2 mediciones que hicimos, fueron Risaralda, Nariño, Cauca, Antioquia y San Andrés. Bueno, esto daría para ver cuáles son los medios allí, a qué están dedicados, quiénes son sus gestores, qué plataformas manejan, etcétera, para poder hacer análisis más refinados. Y voy finalizando. Después tomamos una muestra de los 760, ya para mirarlos de manera focalizada, y encontramos que de esa muestra, 45 vienen funcionando entre 1 y 5 años. Digamos, el lapso de vida, este nuevo alien está entre 1 y 5 años, más hacia 1 que hacia 5. Es interesante eso. El 75% ya de esa población que analizamos, particularmente, son nativos digitales, y el mayor número de los migrados proviene de la prensa. Pero si hiciéramos una medición, que ya la debíamos haber hecho, una tercera medición, yo creo que los nativos ya van a ir, los migrados van a desaparecer ya de nuestras muestras, y ya prácticamente va a ser o sea que no va a crecer mucho, digamos, la población posiblemente de migrantes, sino lo que va a crecer es la de nativos digitales. Bien, el 16 de estos medios de 61 tienen entre 10.000 y 75.000 usuarios al mes, y 2 de esos medios tienen entre 100.000 y 1 millón. Ahora nos comentará el Turbón cómo anda en ese sentido. 23 de los 61 actualizan diariamente, o sea, una tercera parte actualiza diariamente, y 15, una cuarta parte, entre cada 4 y 8 horas. Son más rápidos. Esto es muy interesante. 40 de esos medios, es decir, supera el 50, tiene más de la mitad de producción propia. ¿Y de qué se financian estos medios? ¿Por cómo sobreviven? De pauta publicitaria, es el primer punto, 23, de algún capital pequeño privado, de donaciones particulares y de algunos fondos propios. Y 29, casi la mitad, se sostiene a partir de publicidad de empresas locales, es lo que es coherente también por el ámbito de gestión entre lo municipal y lo regional, y 14% tiene acceso a publicidad oficial. Lamento no poder decirle más, pero cuando le dije a Diego Molano, que acaba de ser ministro de Tecnologías, le dije, ya sé cuántos medios digitales informativos hay. Dijo, ay, dígame, porque no sabemos nosotros ni siquiera cuánto hay. Entonces, lo chiviamos, una universidad y una organización de periodistas chiviamos al Ministerio de Tecnología, que es increíble, pero de alguna manera es bueno también
que las organizaciones de la sociedad a veces chivean al omnipotente Estado. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, para continuar con esta perspectiva de la que nos habla hace un momento Germán, vamos entonces a revisar cómo ocurre eso en la práctica. Nos acompaña Omar del Turbión. Omar, bienvenido, por favor. Pues yo estoy muy contento de estar aquí con ustedes, primero en este espacio. No tuve tiempo de agradecer debidamente a las compañeras del Construir la Memoria, pero como aquí hay tantos colegas periodistas a quienes con los cuales incluso nos hemos conocido en otros escenarios, pues los invito a que conozcan esa experiencia tan valiosa de trabajo psicosocial y a partir de la memoria con víctimas que se tiene en este lugar, y que es bien interesante. Una de las cosas que deberíamos los periodistas estar un poco más inquietos en registrar. En segundo lugar, pues contentísimo de estar aquí con gente con la que hemos comparado miradas en algunos lugares y nos sentimos como tan identificados a partir del trabajo que estamos haciendo, y me siento muy orgulloso de compartir el panel con ustedes y con los colegas y estudiantes e investigadores que se encuentran acá. Y les quiero agradecer por mantenerse aquí y aguantarme este ratico de carreta que me voy a echar. El Turbión, les voy a contar rápidamente qué somos, cómo funcionamos y unas reflexiones alrededor de la pregunta que nos reúne en este panel sobre la propiedad sobre los medios digitales, que más que certezas tenemos son preguntas para investigar y que nos quitan un poco el sueño todos los días. Turbión nace hace 12 años por iniciativa de un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional para hacer un experimento que vinculara otro tipo de narrativas a la Internet, otro tipo de formas de ver el mundo a la Internet. Eso era lo que queríamos hacer nosotros. ¿Por qué la Internet? Porque realmente se nos facilitaba más hacer un trabajo en medios con algo con relativo bajo costo, ¿cierto? Y con algo que estaba como tan a la mano, sobre todo generacionalmente, de ese grupo generacional al que queríamos afectar. Es decir, gente joven a la que le queríamos hablar estaba utilizando o empezando a utilizar la web en 2004 de una manera mucho más activa para informarse, ¿cierto? En 2004 todavía no se había dado la explosión de la web 2.0, estamos hablando, digamos, del paradigma anterior en la web, y empezamos a reunirnos con un poco de voluntarios que poco a poco fueron saliendo de los mismos lectores que se iban dando, y construimos un equipo a partir de eso, un equipo que hoy, 12 años después, se mantiene concentrado aquí en Bogotá. Somos todos voluntarios, es decir, nos mantenemos por puro amor al arte haciendo esto, por puro amor a hacer periodismo, aunque hay que decirlo, la mayoría de nosotros venimos de otras áreas del conocimiento. Yo estudié literatura, por ejemplo, y tenemos, claro, un par de comunicadores en el equipo, pero en general somos gentes que venimos de otras áreas del conocimiento a registrar una serie de problemáticas que a nosotros nos parece que estaban en ese momento registradas de una muy mala manera o simplemente no registradas. Entonces nos concentramos en dos temas durante estos años. Uno, el tema de la crisis de derechos humanos en Colombia. Tengan en cuenta que nosotros surgimos en la mitad del primer gobierno de Uribe, y que era un tema muy importante y que sigue siendo un tema muy importante entender fenómenos como el desplazamiento, la desaparición forzada, la tortura, las intimidaciones, las detenciones arbitrarias, cosas por el estilo, para nosotros son un tema central. Y el otro tema importante es las iniciativas que desde lo que llaman aquí la sociedad civil y comunidades organizadas conforman lo que nosotros llamamos el movimiento social. Para nosotros la actualidad del movimiento social es como la otra eje importante. Y empezamos haciendo lo que mucha gente empieza haciendo en los medios alternativos: marchología pura y dura. Salga con una cámara, tómele fotos a la gente allá peleando, y ese fue como el primer esfuerzo. Pero después nosotros nos vinimos a dar cuenta que había necesidad de trabajar a mayor profundidad sobre varias cosas, y en particular a experimentar cómo sería el periodismo de investigación a partir de un medio digital conformado por voluntarios en esas condiciones y sin un peso. ¿Sí? Y en estos momentos estamos abocados a hacer 6, digamos, proyectos gruesos de investigación que los estamos haciendo en formato
de narrativa transmedial, que queremos que tenga un efecto sobre el mundo digital, pero también sobre el mundo análogo, en temas que a nosotros nos parecen muy importantes para lo que va a pasar en los próximos años en el país. Primero, la minería del carbón. El segundo, la instalación de hidroeléctricas en el país. El tercero tiene que ver con el derecho a la intimidad en entornos digitales en Colombia, cómo nos están espiando, cómo nos espían la vida cotidiana a los colombianos. El cuarto tiene que ver con la resiliencia de comunidades en los desastres naturales a 30 años de la tragedia de Armero. Yo soy armerita, adicionalmente. Y se me fue la palabra. ¿Llevan 4? La minería de carbón, Bueno, el quinto tiene que ver con un registro a nivel nacional cartográfico de los conflictos sociales, no necesariamente conectados con la guerra, aunque toda nuestra vida social en Colombia está determinada por la guerra. Y por último, un trabajo más historiográfico comparativo en el tema de los procesos de paz, ¿cierto? Tratando de entender qué pasó en los 50, qué pasó en el proceso de paz del 84, qué pasó en el 91, qué pasó en el 99 y qué está pasando ahora, ¿no? Entonces, eso es como las áreas de interés. Por supuesto, hay muchos temas más que podemos investigar, pero eso es lo que, digamos, nos hemos puesto como eje central, sin dejar de cubrir actualidad. ¿Cómo hacemos el trabajo hasta el momento? Lo desarrolla por una parte nuestro equipo, en una sala de redacción que se reúne una vez a la semana a tirar creatividad, a tratar como de establecer de qué manera nos vamos a acercar a lo que queremos registrar, y a partir de colaboraciones que han sido lo que nos ha mantenido funcionando. Es decir, tenemos una red de colaboradores bastante amplia que nos ayuda a tener acceso a cosas que antes no teníamos acceso. Cubrimos las revueltas de Egipto gracias a una compañera que simplemente no tenían relación con nosotros, pero les gustaba nuestro trabajo y empezamos a cubrir cosas. Cubrimos la masacre por Said. En la masacre por Said, la policía masacró a cientos de hinchas del fútbol, que resulta que los ultras, que son los hinchas del fútbol en Egipto o en muchas partes del mundo, eran como una parte de vanguardia del movimiento social durante la revuelta egipcia. Eran en cierta manera como quienes protegían a la gente de la plaza de Tahrir de la policía, ¿cierto? Entonces se forma una pelea dentro del estadio, dicen que hecha por la inteligencia policial egipcia, que tiene unas características muy similares a la colombiana, y agarran a tiros a la gente en la calle. Y pudimos cubrir eso, ¿sí? Gracias a una colaboración. Y así mismo hemos estado moviendo información de sitios muy diversos, a través de colaboraciones, pero también de solidaridades con organizaciones que nos invitan, utilizando mecanismos en los que no hay una representación en metálico del trabajo, sino que ha sido por trueque. ¿Quiere que le registre su pelea contra la hidroeléctrica? Pues listo, póngame allí. Y segundo, no interfiera en el contenido que yo voy a publicar. Eso a grandes rasgos, muy rápidamente, es lo que es el Turbio, ¿sí? Pero resulta que además de eso hacemos otras cosas. Hacemos formación a organizaciones y comunidades en técnicas periodísticas, técnicas de comunicación, a partir de lo digital en la mayoría de casos. También en formación a organizaciones sociales en general, de muchas tendencias y de muchos tipos diferentes en temas de seguridad digital y autoprotección digital. Pero además de eso nos volvimos un colectivo tecnoactivista, y entonces hemos estado trabajando en encriptación de datos, en construcción de infraestructuras seguras para organizaciones sociales, junto con otras organizaciones activistas en varias partes del mundo, particularmente en Estados Unidos e Italia. Entonces estamos haciendo todo esto al tiempo, poniendo un granito de arena en cada lado, ¿sí? Respecto a la pregunta de Germán, que es una pregunta que también, digamos, nosotros nos hacemos porque los mecanismos de medición que tenemos realmente no son muy buenos. Nuestra audiencia empezó con 8 suscriptores, a los cuales les enviamos un boletín por correo electrónico, y ahora tenemos más o menos 107.000 en una lista que no está muy depurada, ¿no? Tenemos unos 15.000 o más usuarios en redes sociales. Las visitas que llegan al sitio web por vías no relacionadas con redes sociales ni con correos electrónicos son más o menos unas 12.000 al mes o algo así.
Es decir, somos un medio pequeño con una cierta posibilidad de distribución de información de manera viral que no hemos podido o que no tenemos diseñado un mecanismo de cuantificación muy preciso, porque tenemos un principio también de defensa del derecho a la intimidad de nuestros usuarios. Nosotros no retenemos absolutamente ningún dato ni utilizamos ningún mecanismo para tener el retorno de esa información, porque consideramos que eso no nos corresponde a nosotros. Volviendo ya a las inquietudes que yo quería traer a la mesa. En 1996, Ignacio Ramonet publica un libro que se llama Un mundo en crisis o algo por el estilo, ahorita no lo recuerdo muy bien, y él hablaba del tema de la integración horizontal de las empresas de comunicaciones. Y resulta que sumados en ese momento, todos los negocios de comunicación daban un 20 y tantos % de las transacciones en la bolsa a nivel mundial. O sea, una quinta parte de la economía mundial funciona alrededor de negocios que tienen que ver con la comunicación, no solo con la generación de contenidos, sino con la producción, con la circulación. Es decir, la empresa que, ya esto lo habían hablado en la mañana, pero las empresas que están comprando a las marcas, por decirlo de alguna manera, que producen los contenidos, también son empresas que poseen redes de cobre, de fibra óptica, que están colocando cables, como el señor Carlos Slim, ahorita les voy a hablar un poco de eso. Tiran un cable por la mitad del Mar Caribe, desde Cartagena hasta México. La internet se mueve por cables, para los que no lo saben. Un cable bastante grueso, tiran otro cable, ese sí el gobierno colombiano por la mitad del Putumayo y nadie se da cuenta. Ese hay paso. Allá sí hay paso. En la tierra de nadie, en la selva, ¿cierto? Eso sí no afectó el medio ambiente, eso sí no tuvo que... No, las consultas previas con las comunidades pasaron así como por entre un tubo. Pero resulta que eso implica, habría que mirar qué tanto representa actualmente en la bolsa a nivel mundial las transacciones relacionadas con la integración horizontal de empresas que están desarrollando labores a partir de la tecnología digital. Y esto tiene que ver con un problema de infraestructuras, tiene que ver con un problema de producción de contenidos y tiene que ver con la intermediación en la circulación de esos contenidos. Es decir, Facebook no es un generador de contenidos principalmente, es una empresa que circula contenidos producidos por sus usuarios, que le trabajan gratis y le producen grandes ganancias gratis, ¿cierto? Y que además le regalan sus datos personales para que comercie con ellos, porque Mark Zuckerberg no vive de tener usuarios en Facebook, vive de robarnos nuestra información privada y revenderla a otras empresas para hacer cosas como marketing o para hacer ingeniería social. Ingeniería social es saber cuándo va a haber un levantamiento en un país, por ejemplo, ¿cierto? Saberle medir los ánimos a la política también es un buen negocio. Manejar un proceso electoral. Manejar un proceso electoral, sí. Exactamente. Y no solamente norteamericano, sino los gobiernos del mundo le compran a esta plataforma privada información sobre cuál es la percepción de sus ciudadanos, por ejemplo. Y no se necesita información elaborada, necesita hacer minería de datos, necesito que me entreguen cantidades de entradas en las que yo pueda desarrollar un mecanismo de interpretación de esos datos. Entonces, a la conclusión a la que nosotros hemos llegado frente a esto es que ese crecimiento económico ha llevado a que, o más bien no ha llevado, hace parte de un problema mucho más amplio que tiene que ver con la concentración de la riqueza a nivel mundial. Pasamos a partir de la crisis de 2008 a que no recuerdo exactamente las cifras, pero tenemos 242 grandes transnacionales que manejan la riqueza a nivel mundial, un 80% de riqueza a nivel mundial. Y de esas empresas, ¿cuántas están integrando medios de comunicación y otras industrias? Les voy a poner un caso concreto. Hay una empresa en Colombia que se llama La Drummond y que saca carbón del Cerrejón, de la Loma Becerril, de la mina de Codacia en Cesar, y lo exporta para Europa, que entre otras cosas ahorita con la crisis en la frontera venezolana estaban preocupadísimos porque no tenían cómo sacar el carbón, ¿sí? Resulta que la Drummond le venden a una empresa que se llama Vattenfall. Vattenfall es la mayor proveedora de servicios de termoeléctricas a nivel de toda Europa. Y si uno se pone a mirar la composición accionaria de Vattenfall, que es una empresa tremendamente cuestionada por los niveles de contaminación que genera gracias al carbón colombiano, carbón bituminoso, rico en azufre, bla, bla, bla.
de la faja de la serranía del Perijá. Carbón manchado de sangre de sindicalistas asesinados por los paramilitares durante décadas, ahí mismo en Cesar, que fue exterminado el movimiento sindical. Es parte de la investigación que estamos haciendo. Vattenfall tiene una familia en Suecia que además es la dueña del metro. No del metro que no quiere construir Peñalosa aquí en Bogotá, sino del periódico Metro, el periódico gratuito más grande del mundo de Tata, que aquí tiene su sucursal Publimetro Colombia. ¿Sí? Entonces, doy toda la vuelta para una empresa que está comprando carbón acá, lo explota, pero que resulta que además tiene un gran imperio periodístico alrededor de los periódicos gratuitos. ¿Sí? Entonces, nosotros consideramos que esa concentración de la riqueza está teniendo unos efectos importantísimos en la calidad de la información y que en el mundo virtual, en el mundo digital ha tenido una implicación en que se ha convertido ese mundo digital en un territorio en disputa que el capital necesita conquistar, y que el capital necesita conquistar en la captura de esas infraestructuras, en la captura de las audiencias que están utilizando ese mundo digital, y en las ganancias que se pueden generar a partir de esas audiencias. Y en eso nos sale una pregunta que no somos capaces de responder todavía, y es hasta qué punto lo que hacen los usuarios dentro de la red y el uso cotidiano de la red, que entrega una serie de datos personales de la gente, se está volviendo un mecanismo incluso mucho más grande de acumulación de riqueza para estas empresas que la misma producción de mensajes. Es decir, nosotros los periodistas creamos mensajes a partir de reportar una situación, hacemos una interpretación del asunto, lo reunimos en un producto elaborado que se llama reportaje, crónica, ensayo fotográfico, lo que queramos, ¿cierto? Eso es una información procesada, ¿cierto? Pero resulta que no es lo único que circula por la web. O sea, en la web 1.0 principalmente circulaban esas informaciones, y ese era, digamos, el modelo de negocio que se creía que debían tener los grandes medios de comunicación en la web. O sea, el NewYorkTimes.com nació con la idea de tener unos lectores en la web y poder seguir vendiendo publicidad y cosas por el estilo. Pero resulta que hay otra fuente de negocios supremamente grande, de la cual todavía desconocemos, digamos, sus alcances, que es la venta de los datos en bruto de la gente, de los datos personales. Y si a eso le sumamos lo que produce usted a través de las redes sociales, Twitter circula más o menos 16 veces al día lo que se escribió en todo el Renacimiento. ¿Sí? Y entonces, de toda esa producción de la gente, que puede ser buena, regular o mala, ¿qué tanta riqueza también genera para empresas como Twitter o para otros? ¿Sí me explico? Es una pregunta que nos hacemos, porque en ese sentido hay varias cosas que entran a jugar. Primero, las regulaciones de los estados. En el caso colombiano hay una regulación casi que de política criminal a lo que hacemos los usuarios en la web, gracias a que no existe como tal, como en el caso brasilero, una ley que nuclee digamos, el uso cotidiano y la prestación de los servicios de Internet, sino que existe, por un lado, la ley de TIC, que permite, por ejemplo, la retención de nuestros datos personales durante 3 años, ¿cierto? Existe, por el otro lado, la ley General de Inteligencia, que además fueron promulgadas en 2009 las dos, que permite que cualquier operario de inteligencia sin orden judicial pueda mirar esos datos retenidos por las empresas prestadoras de servicios de Internet, ¿sí? Porque lo que existe es control posterior de un juez de garantías, pero pues si yo soy la DIJÍN y tengo una cosa como la plataforma Puma, con la cual puedo espiar a todos los ciudadanos, ¿para qué me tengo que molestar en pedir permiso sobre todos esos perfiles que construyo a partir de la plataforma Puma? Solamente pido permiso cuando ya tengo que legalizar una información que va a llevar a un proceso judicial, ¿cierto? Es decir, es mucho lo que se desconoce. Hay una zona oscura allí en la que no sabemos el Estado colombiano cómo está actuando, ¿cierto? Pero por otra parte, estamos en una desprotección legal también frente a otros asuntos, y es que nuestro espacio virtual colombiano no está protegido dentro de la protección, no está contemplado dentro de la protección al espectro electromagnético que define la Constitución. Es decir, el espectro electromagnético es patrimonio de todos los colombianos y el Estado es el que lo gestiona, ¿cierto?
Y por esa regulación nos echan el cuento que no podemos construir, armar emisoras comunitarias o tener una antena propia de televisión abierta, porque pues sencillamente eso lo define el MINTIC a través de regular por decreto lo que debería regularse a través de un proceso legislativo, ¿sí? Y nos tienen todavía con esta regulación casi que sacada de la Guerra Fría para poder establecer una simple emisora que le llegue a unos 5 o 7 kilómetros de distancia, ¿sí? Eso nos tienen atados de manos para construir radiooperación. Pero resulta que eso no se aplica para el señor Carlos Slim, que acaba de trazar un cable submarino paralelo al que existe de Barranquilla a Miami, que si ustedes recuerdan en 2007 se cortó y salía la gente como zombies aquí de los edificios y toda la cosa porque no había conexión en todo el país. Nos trazó un cable paralelo que va de Cartagena hasta México y nadie le dijo nada. O sea, él está en condición, por esa desprotección, de establecer una infraestructura paralela a la que tenemos el resto de los colombianos para decir: yo administro dentro de mi monopolio, dentro de mi gran empresa, mis propios recursos de red y no los voy a compartir con todos los colombianos. A eso no tienen acceso todos los colombianos, ni los que me paguen a mí, ¿sí? Para eso no tenemos nosotros ningún mecanismo de protección. Entonces, si a mí me preguntan, o si más bien a mí me preguntaron por ahí en un foro en la Santo Tomás hace poquito, donde estuvieron varias de las personas aquí presentes, que si deberíamos tener una ley de medios para volver a reordenar la casa. Yo les digo: no necesitamos una, necesitamos varias, y una de esas tiene que ver con cómo se están planteando mecanismos que permitan que la Constitución Política de Colombia, los derechos constitucionales que tenemos a crear medios de comunicación y a circular informaciones a través del espectro electromagnético se cumplan. Y en el espacio virtual, en el espacio digital que tenemos nosotros que plantearnos el debate alrededor de cómo está funcionando, pues necesitamos empezar a trabajar sobre eso y plantear una serie de debates a la ciudadanía. Yo no les digo más porque ya los estoy durmiendo, ya me da pena con ustedes y les agradezco muchísimo. Muy bueno. Antes de abrir entonces el debate a las preguntas de los asistentes, quisiera comenzar con una pregunta a los panelistas, que es una pregunta bastante medianamente inocente en este tema. En un principio, frente a los debates de concentración de medios, nosotros asumíamos el problema de los monopolios de las grandes empresas que dominaban los mercados de cadenas de televisión, radio, etcétera, o los problemas de legislación estatal, que también limitaban el acceso a los medios. Frente a este tema, llegó Internet con la posibilidad de que todos los usuarios de Internet pudieran crear sus propios medios. Y en ese momento, digamos, la esperanza o la expectativa que teníamos de que Internet lograra por fin abrir el espacio mediático, democratizar este espacio, era alta. Cuando han pasado estos años, aún tenemos todavía los grandes monopolios mediáticos encima y todavía no despega el proceso de producción de medios. Van creciendo, pero también desaparecen prontamente los que están apareciendo, estos medios nuevos que van iniciando. Entonces quisiera abrir el debate de esta mesa con esa pregunta inocente. ¿Todavía tenemos derecho a sentir esa esperanza y esa expectativa de que Internet va a lograr equilibrar el panorama de apertura mediática en los países? Empecemos por ahí, comenzamos desde ahí a abrir la mesa de debate. Bueno, yo creo que la Internet, yo difiero mucho de la afirmación de Manuel Castells hace 20 años, cuando decía que la Internet iba a ser el terreno de la libertad. Para mí la Internet es una dama bipolar, ¿sí? Es una dama bipolar porque, por una parte, nosotros podemos producir mensajes todos los que queramos. El problema está en que la infraestructura por donde la estamos circulando no la controlamos. La controlan otros y esos otros nos definen los mecanismos por los cuales podemos o no podemos hacerlo. Es decir, ninguno de nosotros tiene posibilidad de opinar sobre el algoritmo de Google. El algoritmo de búsqueda de Google es todo menos inocente. Que además nos acostumbramos a pensar que como es una cosa técnica, eso está hecho por allá por ángeles, arcángeles o quién sabe qué. Pero no, eso tiene unas intencionalidades políticas. Es decir, es una ecuación hecha para que circulen un tipo de contenidos y no otros, ¿sí? Lo mismo pasa en Facebook, lo mismo pasa en Twitter.
durante las revueltas árabes le cerraron la llave a Twitter unos días. ¿Sí? Es decir, estamos expuestos a este control, y es un control que se refuerza cada vez más a través de tecnologías como las que se están experimentando en Colombia. La plataforma Puma existe solamente en 5 países del mundo, se han vendido módulos en solamente 5 países del mundo, en el hemisferio occidental 2, México y Colombia, ¿sí? Que son plataformas de vigilancia pasiva a todo lo que circula en la web, a todo lo que circula en el tráfico de voz de cualquier tipo, teléfonos satelitales, celulares, teléfonos fijos, etc. Es decir, el gran hermano existe, está funcionando, está andando y nos vigila, ¿sí? Pero además nos vigila no solamente para castigarnos, penalizándonos o haciéndonos quién sabe qué, sino también nos vigila para establecer modificaciones a la manera en que circulan nuestros contenidos por sus servidores, ¿sí? Entonces eso es importante. Claro, tiene su contraparte, y esta señora bipolar también tiene una cara muy amable, y esa cara amable es la que nos permite existir, y nosotros estamos en una disputa, o sea, estamos en una disputa entre la libertad de expresión y el control de la expresión por parte de acá, y esa es mi lectura frente a eso. Lo que se venga en los próximos años va a depender principalmente de cómo nosotros generamos muchos más medios digitales y generamos posibilidades de crear nuevas plataformas de circulación de contenidos que le disputen la hegemonía, ojalá, al todopoderoso Mark Zuckerberg y a los todopoderosos chicos Google. Yo quisiera hacer una interrogante, me causó curiosidad. Colombia no tiene ninguna legislación clara sobre el manejo del Internet. Lo digo porque en varias oportunidades es fragmentaria, digamos. Sí, tuve la oportunidad de con el paisano Diego Molano, que conocí en el vientre de la mamá. El papá era el amigo mi ingeniero Mechún Molano. Y tuvimos la experiencia, digo yo, desagradable y muy triste como boyacenses, de venir. Yo soy el presidente, para los que no me conocen, de la Asociación de Periodistas de Boyacá, la más antigua de Colombia, fundada el 2 de julio de 1960. Y vine con la intención, dije, el amigo llegó al ministerio, un boyacense, llegó al ministerio después del doctor Humberto de la Mora, que fue ministro de Medina. Le dije, Diego, hay una situación, aquí cualquiera maneja una emisora comunitaria y la convierte en comercial. El concepto con los cuales fueron creadas emisoras comunitarias es muy diferente con el cual estamos funcionando ahorita. Entonces yo creo que una entidad rectora como ha sido la decana del periodismo en Boyacá y en la Nación, la Asociación de Periodistas del Departamento de Boyacá, necesita manejar una emisora comunitaria. Colaboren, ayúdenos, ¿qué debemos hacer? Se envió una carta al doctor Juan Manuel Santos, él le reenvió la carta a Diego Molano, nos hicieron la tomadera de pelo con salida 3 meses para decir que no podían aplicar a una frecuencia comunitaria, que tocaba esperar a que se haga un proceso obligatorio para ver si esta entidad periodística pudiera manejar. No se pudo hacer nunca la emisora comunitaria. ¿Qué optamos por hacer? Creamos la página web de la Asociación de Periodistas de Boyacá, creamos una emisora virtual, se lo comentaba ahorita a Héctor Rivera, lo que nos hemos con él desde el primer encuentro periodístico que yo pude asistir. Y montamos a la vez otra página para el periódico particular que manejo yo desde hace 29 años, y esa emisora virtual se está sirviendo para el periódico Cabos y Puntas y también sirve para la Asociación de Periodistas del Departamento de Boyacá. Sorpresa, lo que tú dices, puede haber, se formó el 19 de abril de este año y a escasos 6 meses de fundada ya tenemos 1.000.000, casi 500.000 visitas, y sigue creciendo, pero entonces uno sabe si está creciendo con los contenidos que uno envía, o uno simplemente ve que el número de visitas aumenta y después no está saliendo ningún mensaje para nadie. Sí, lo que yo lo decía tú en Brasil, tenemos una regulación del modo operandi en internet, logramos estas conquistas de que no se metan en los contenidos que la población emite, en las cuestiones de intimidad, etcétera, etcétera. Eso es lo que ustedes se lograron firmado en el papel, pero ¿cómo se comprueba que eso está realizándose en la práctica? ¿Alguna vez con referencia a este dilema entre estructura y sobre cuál es la infraestructura en la que está funcionando Internet versus los contenidos? Me hace acordar también del caso chino en temas de censura que pueden llegar a ser muy sutiles en realizarla. No había censura sobre los contenidos,
pero modificaron toda la infraestructura para que esa infraestructura pudiera rastrear todos los movimientos. ¿Cómo lo hicieron? Modificando todos los computadores. Todos los computadores que entraban al mercado chino tenían ya dentro de sí una modificación, los abrían e ingresaban un software específico para hacer ese proceso. El problema ahí no era la circulación de contenidos, era la infraestructura sobre la que estaba montado el sistema en la que se debatía. Y eso impide, por supuesto, la apertura democrática de medios en un sistema de un país tan grande como el de Chile. Pero voy a hacer una claridad ahí también, y eso pasa también con las redes de fibra óptica aquí en Occidente. AT&T puso un protocolo que rastrea toda la señal por la banda. Los Estados Unidos están discutiendo ahora en su Congreso una ley que va a tornar legal que el IBM, Microsoft, Facebook pasen las informaciones para el NSA. O sea, Snowden ha dicho que hay un espionaje, entonces el gobierno ha dicho, no hay problema, no vamos a pasar una ley ahora no es más problema, todos lo saben, Ya es legal. que la situación es así, no es solo Yo quiero decir una cosa, yo creo que el debate, muy buena intervención y lo felicito a los panelistas, es muy ideológico, pero yo lo traslado a lo primitivo, o a lo primate, llamamos. Los que venimos desde lo que llamaban el stencil, el mimeógrafo, hasta llegar a esa última, que hemos venido de los barrios, porque aprendimos el periodismo hoy, en principio los barrios hasta después llegar a la universidad. Acuérdense que ese debate que está planteando es que aquí es muy complicado en Colombia. Y ahora me da la pena con José Fernando Patiño, que lo atacamos todo muy duro, pero había que hacerlo porque no hay otra oportunidad. Y había que tratar de que el compañero entendiera, y muy bien el argentino que dijo, es positivo y negativo, pero cómo adaptamos el debate. Entonces aquí acuérdense que no tenemos memoria, la ley Lleras que Vargas Lleras, este pueblo iba a censurar lo que tú estás diciendo, exactamente. Pero no existen las ley Lleras, pero otras medidas que son complementarias a ellas, ya las aplicaron y nadie hizo escándalo, nadie se dio cuenta. Esta es la experiencia, ¿cuál es? Nosotros, por ejemplo, aquí en el distrito, que voy a hablar lo que decía el profesor, que no sé de dónde sacó esa información, pero está exacta. Le faltará un 5% que le podemos ayudar a alimentársela, pero está perfecto, lo que usted expuso. Como dicen la verdad, que hay varias verdades, decían ahí, que es un debate también muy equivocado de los periodistas. No, la verdad se construye y se demuestra, se la está demostrando con hechos. Esa carreta que, como somos tan duros y católicos, pues nos metieron eso, que la verdad, entonces ¿cuál verdad? No, la verdad es la que el periodista la muestra ahí, y contra eso no hay nada. Por eso le voy mal a amigo Patiño, que él trató de acomodarse, pues no podía, porque él tiene que decir, si el otro muchacho le decía que él en un debate de los periodistas le tapó a la otra boca, y por hoy lo de Darío Arizmendi, no puede llegar un periodista, y es terrible, en una democracia liberal, Constitución del 91, Estado Social de Derecho, y que se vayan de ese cuento esos fantasmas. Nosotros no nos parecemos ni a Venezuela, ni a Ecuador, ni a Cuba, ni nada. Nosotros tenemos, y Colombia es riquísima, ese es el Estado de nosotros. Hay un libro, las constituciones de Colombia, todas son con base en guerras, y la prensa también. Es que hay libros bellísimos de la prensa en Colombia. Lo que pasa es que a veces llegamos a estos goles, se nos olvida esa historia, porque Colombia es muy rica en eso. Entonces nosotros que hemos dicho aquí, hemos luchado, pero en lo que usted, de la información que usted da, ¿por qué se pierden? Por ejemplo, nosotros tenemos página web, nosotros empezamos y lo vieron cada otros compañeros, somos 592 medios en Bogotá. Pero pasa ese fenómeno. Unos entran, otros salen, otros se paran, y lo que usted dijo que se pilla uno muy fácil, hablando de las tecnologías en Analytics, uno mira cuántas tiene. Yo, por ejemplo, hago periodismo judicial porque a mí se me facilita porque son las altas cortes, a mí me llega toda la información. Somos 12, de eso comemos los 12. Pero entonces todos los jefes de